Listo. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Roberto Rincón y soy su prospecto preparador para el curso de Matemáticas 2. Les cuento un poco sobre mí. Yo soy estudiante de licenciatura en química de tercer año. Ya llevo más de un año dando prepas en distintos cursos. Yo comencé con el curso de Matemáticas 3 y después de ahí fui avanzando y di el curso de Matemáticas 4 y Matemáticas 5. Di las preparadurías en esos trimestres y ahora este trimestre estoy volviendo a dar el curso de Matemáticas 3 porque quiero regrabarlo y que quede un poco mejor estructurado y dar el curso de Matemáticas 2 por primera vez. Entonces, ese es más o menos como mi trasfondo como preparador. Ahora, hablando un poquitico del curso, quería preguntarte, Miguel, que es el único que está acá, si es la primera vez que tú estás viendo la materia o si ya has visto la materia en veces anteriores. Cuéntame un poco más o menos eh, cómo es la cosa. Si no puedes abrir el micrófono, me puedes comentar por el chat. Mm. ¿Aló? Bueno, no hay respuesta. Seguramente llega ahorita. Pero bueno, el curso de Matemáticas 2 es un curso bastante interesante, diría yo. Yo creo que realmente el curso de Matemáticas 1 realmente es más que todo cosas de bachillerato, sobre todo al comienzo. em, y realmente no se siente mucho como un curso de universidad. Ya a partir del curso de Matemáticas 2 sí se siente, o de alguna manera sí, la vibra que da el curso es más como de adulto, es más de cosas que son más interesantes, que tienen más aplicabilidad para la vida real y para cursos de ingeniería. Entonces, el curso de matemáticas realmente me parece supremamente fundamental. Si están estudiando, bien sea ingeniería o alguna ciencia pura, van a utilizar el curso de matemáticas 2 en alguna vez, porque si ya han visto, por ejemplo, el curso de Física 1, se darán cuenta que muchas de las deducciones físicas que nosotros hacemos vienen de derivadas e integrales. Entonces, más o menos ese es como la, el contexto del curso. Es un curso supremamente importante. Ustedes capaz habrán escuchado el dicho, esperen que estoy escribiendo acá. Ustedes capaz habrán he escuchado el dicho de que todo el mundo puede derivar, pero no todo el mundo puede integrar. Y eso es algo supremamente verídico, ¿ok? O sea, porque ustedes sepan derivar una función, no significa que ustedes puedan integrarla. O, mejor dicho, no significa que ustedes puedan hacerlo de manera inmediata con las reglas de derivación y con los métodos de derivación que nosotros ya veníamos trabajando el curso de Matemáticas 1. Fíjense la diferencia. A ustedes se les da, en el curso de Matemáticas 1, se les dan reglas de derivación. Son reglas porque son simplemente formulitas que se aplican y se cumplen siempre. ¿Ok? Siempre la derivada del seno va a ser el coseno y así sucesivamente. De cualquier manera, en el curso de Matemáticas 2, nosotros no hablamos de reglas de integración. Nosotros vamos a estar hablando de métodos de integración. ¿Cuál es la diferencia entre una regla y un método? Que los métodos pueden variar. Los métodos tienen variaciones. No es como en el curso de Matemáticas 2 no van a tener un pocotón de formulitas que se van a aprender, sino que más bien tienen que de alguna manera hacer ciertas manipulaciones, hacer ciertas deducciones para ustedes poder obtener el resultado del ejercicio. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una regla de derivación y un método de integración que pues no todo, ahora en el curso de Matemáticas 2 no todo se les va a dar, no todo va a ser así de sencillo o de trivial como lo era algún momento en el curso de Matemáticas 1. De cualquier manera, estos dos cursos están supremamente relacionados, ya que, y aquí ya voy a empezar a compartirles pantalla. Ok.
Estos dos cursos se encuentran muy, muy relacionados, ya que nosotros vamos a hacer exactamente la operación recíproca a la que nosotros hacíamos en el curso de Matemáticas uno, ¿ok? Entonces, nosotros en el curso de Matemáticas uno aprendimos a derivar y aquí nosotros vamos a aprender a integrar, que es lo contrario. Entonces, ya les explico un poco de qué trata más o menos. Bueno, ahorita vamos a entrar más a fondo en qué es lo que se refiere con el cálculo integral, porque este curso es netamente de cálculo integral, mientras que el curso de Matemáticas uno era cálculo diferencial. ¿Diferencial por qué? Porque es de derivadas. Cálculo integral porque es de integrales. Entonces, primero me gustaría que repasáramos algunas de las reglas básicas de la derivación, ¿ok? Entonces, la derivada con respecto a x de una constante k es igual a cero. Esa es la primera regla, ¿no? La derivada con respecto a x de, acá voy a borrar esto, de x es uno. Después, la derivada con respecto a x de x al cuadrado se utiliza la regla de la potencia que se baja la potencia que se tiene y se le quita uno. Entonces sería 2x y así sucesivamente. Y ahora, más general, la derivada con respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos uno, donde y esto es para todo, voy a ponerles el simbolito. Este simbolito significa para todo n perteneciente a los números reales. ¿Ok? Ya nosotros ahí tenemos esa parte, ¿no? ¿Qué otra regla de derivación nosotros tenemos? Tenemos la regla de la cadena, que la derivada con respecto a x de una función f de g de x, sí, ahí están todos los paréntesis, es la derivada externa evaluada en g de x multiplicado por la derivada interna, que sería g' de x. Y así nosotros vamos derivando de afuera hacia adentro, ¿ok? Esa es la regla de la cadena. Em, qué otro tipo de derivada nosotros tenemos que también sea importante? Las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces tenemos la derivada con respecto a x de el seno de x es igual al coseno de x. La derivada con respecto a x de el coseno de x es menos seno de x. Em, la derivada de, vamos a ver cuál otra teníamos por ahí. Estas son como las más relevantes. La derivada de secante era, si mal no recuerdo, era secante por tangente, ¿no? Aquí está. Sí, secante por tangente. ¿Cuál otra derivada podemos poner? Podemos poner las inversas trigonométricas también. La derivada con respecto a x de la arcotangente de x es igual a uno sobre uno más x al cuadrado. La derivada del arcoseno, arcoseno de x, uno sobre uno menos x al cuadrado. Y bueno, nosotros si nos ponemos a poner, si nos ponemos a escribir todas las derivadas que vimos en Matemáticas uno, pues no terminamos la clase nunca. Pero es importante tener noción y acordarse por lo menos de las primeras cuatro reglas, ¿no? Y de la regla de la cadena. Ya después de estas, ustedes se las pueden repasar con más tiempo, que estoy casi seguro
de que ya deberían dominarlas prácticamente que al 100, ¿no? Porque en el curso de matemáticas uno se refuerzan sobre todo estas, las trigonométricas, al máximo. Ahora, vamos a hablar un poco de qué es una integral. Entonces, ¿qué es una integral? Ok. Vamos a hablar un poco de cómo se comporta una integral, cuál es la simbología o el símbolo que representa la integral, porque ustedes saben que, por ejemplo, este d sobre dx es la derivada, es la derivada con respecto a x del coseno de x. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros representamos una integral? Una integral se representa de la siguiente forma. Es como una especie de s alargada, ¿no? Donde a veces, en algunos casos, dependiendo del ejercicio, podemos tener límites de integración que cuando nosotros empecemos a ver el teorema fundamental del cálculo, la integral definida y la integral de Riemann, es que nosotros vamos a entender qué es lo que significan estos límites, ¿no? Pero les voy a copiar, digamos que una integral completa, ¿sí? Como con todos los trucos, y después nosotros hoy vamos a trabajar solamente en integrales que no tengan los límites de integración, porque esos son temas más que se van a ver más adelante. Después vamos a tener una función con respecto a una variable, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser la letra que a nosotros nos pongan, y vamos a tener un diferencial, que también el diferencial es lo que nos dice con qué variable estamos trabajando. Si tenemos que es diferencial de X, entonces la función que tengamos adentro preferiblemente debe ser de un diferencial de X, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué pasa cuando la función no depende de x. Por ejemplo, si nosotros tenemos este caso particular f de t de x, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos este caso en particular, que realmente es muy sencillo. Ahora, eso nos va a dar igual a algo, ¿ok? El resultado de la integral va a ser, y en este caso voy a quitar acá los límites de integración. Más adelante van a saber por qué. O bueno, les voy a dar como el pequeño spoiler. Cuando nosotros ponemos los límites de integración, el resultado que nosotros obtenemos es un resultado numérico. O sea, es un resultado que pertenece a los números reales. Nos va a dar un número. Mientras que así nosotros vamos a obtener un resultado analítico, o sea, vamos a obtener una función que en este caso se le conoce como primitiva, que usualmente se denota con la letra mayúscula con la misma letra que se utilizó la función que está dentro de la integral, solamente que con mayúscula. Y después más una constante, que es una constante C, ¿ok? Que se le conoce como constante de integración. Esta va a ser la constante de integración. Esta f que nosotros tenemos acá se le conoce como primitiva. Y después aquí tenemos simplemente una función f de x y este es un diferencial. ¿Ok? Esas son como las partes de una integral. Ahora, ¿cómo se relaciona una integral con las derivadas? ¿Ok? Las integrales y las derivadas son operaciones recíprocas, o sea que nosotros estamos haciendo lo contrario. Si nosotros antes derivábamos, ahora nosotros vamos a integrar. ¿A qué me refiero con esto? Que a ustedes, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si a ustedes les ponen esta integral, la integral de x, el resultado va a ser una función tal que cuando yo derive ese resultado que yo obtenga, me dé lo que está adentro de la integral. O sea, yo necesito encontrar algo acá que al derivarlo me dé x. ¿Ok? Entonces, utilizando las reglas de derivación, uno puede deducirlo, ¿no? Nosotros sabemos que primero las derivadas siempre reducen el exponente, ¿no? O sea que si nosotros tenemos exponente 3
y lo derivamos, vamos a obtener exponente 2, volvemos a derivar, obtenemos exponente 1. Entonces, si aquí nosotros tenemos una x y nosotros queremos derivar esta función para que nos dé una x, significa que esta función que está acá es de un exponente más alto, ¿ok? Entonces, nosotros podemos asumir que eso es un x al cuadrado o que la función ahí tiene al menos un x al cuadrado metido por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si yo derivo esto, en mi resultado es 2x. 2x normal, sin el cuadrado, obvio. El resultado es 2x, pero yo necesito que mi resultado sea 2x. No, yo necesito que mi resultado sea simplemente la x sola y ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para asegurarme de obtener la X? Pues si yo tengo un 2 que me sobra, que está en la parte de arriba, lo único que tengo que hacer es dividir entre 2. O sea que el resultado, mi función, sería x al cuadrado entre 2. Cuando yo derivo eso, cuando yo derivo esta función en particular, me da 2x entre 2. Este 2 se me cancela con este 2 y me queda la x. ¿Ok? Por lo tanto, ahí ya yo hallé la antiderivada o la primitiva, aquí también es primitiva o antiderivada de la función, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense una cosa, ustedes saben, aquí por las reglas de derivación que yo les copié, que la derivada de una constante es igual a cero, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa, acá pudiera muy bien haber una constante c cualquiera, un número c, el que sea, una constante desconocida, porque cuando yo derivo todo esto, si yo le saco la derivada a eso, el resultado sigue siendo lo que está dentro del integral, ¿ok? Por eso es que se le pone la constante, porque nosotros no sabemos si esta función está sola o está acompañada de un número, porque si ustedes derivan, digamos que está acompañada de un 2x más 2, y ustedes derivan esto, el resultado va a ser x. Pero si ustedes agarran y lo acompañan de 300 más 300 o menos 300 y lo derivan, el resultado también va a ser x. Entonces, ustedes no saben cuál es la cantidad que está ahí. No hay manera de determinarlo, o por lo menos ahorita que apenas estamos comenzando, no sabemos cómo determinar esa cantidad o ese número. Por lo tanto, lo que se hace es que se pone un número genérico para representar que efectivamente hay un número ahí, pero no se sabe cuál es ese número, que sería la C, que es la constante de integración. Y esa es la idea base de cómo es que nosotros integramos. Queremos encontrar una función que al derivarla me lleve a lo que yo tengo dentro de mi integral. Por ejemplo, vamos a hacer otro por acá. Este ejercicio, fíjense lo que nos dice. Tenemos f de x es igual a la arcotangente de x más c. ¿Ok? Y nos preguntan, ¿quién es f de x? ¿Cuál es la función? Entonces, ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque lo hicimos en el ejercicio anterior. Yo tengo que derivar el resultado para obtener mi función original o mi función que se encuentra dentro de la integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente tenemos que derivar todo esto, ¿no? Entonces, la derivada de arcotangente, ya nosotros sabemos que la derivada de arcotangente acá, si la buscamos en la tabla, es 1/1 más x al cuadrado. Y la derivada de c, la derivada de una constante, es cero. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros de aquí podemos deducir que nuestra función f de x es igual a 1/1 más x al cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos reemplazar en la función esto y obtenemos un resultado de una integral, ¿no? Que sería esta. Y esta sería una de las primeras integrales de tabla que nosotros conocemos, que es la integral de la arcotangente. Y así es como se hallan, o como en su momento se hallaron absolutamente todas las antiderivadas y sus resultados.
porque vienen simplemente de algo muy elemental que es el concepto de derivar una función. Solamente que no estamos derivando para hallar el resultado, sino que estamos utilizando el resultado para hallar la función original. Entonces, más o menos de eso se trata el curso. De cualquier manera, obviamente, a nosotros en muchos de los casos no nos van a dar el resultado de una vez, sino que nos van a pedir el resultado en base a una función original cualquiera. Y pues para eso nosotros aplicamos ahí los métodos de integración, que pues puede ser manipulación algebraica, puede ser hay métodos de sustitución, integración por partes. Hay muchísimos, son como 8 métodos aproximadamente que ustedes pueden aplicar para resolver una integral. Y hay integrales que utilizan varios métodos al mismo tiempo. O sea que ustedes hacen varios pasos, hacen sustitución trigonométrica, después hacen U sustitución, después hacen integración por partes, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ahora, ya habiendo visto eso, vamos a ver, déjame ver con cuánto tiempo llevo. Ok, llevo como 30 minutos. Sí, ok, listo. Y voy a revisar a ver. Ok, por ahora sigo yo solo por acá. Ahora, vamos a ver algunas de las propiedades de las integrales, ¿no? Entonces, de la misma forma como las derivadas tenían sus propiedades de linealidad, de que una constante puede salir de una derivada, etcétera, etcétera, también las integrales cumplen con algunas de esas, eh, con algunas de esas propiedades. Entonces, la propiedad más fundamental es la de linealidad. Las propiedades de linealidad, ¿qué es lo que nos dicen? Yo tengo una integral de f de x más lambda, que esta es simplemente una letra griega y va a representar una constante cualquiera, g de x, y aquí voy a poner una notica para todo lambda perteneciente a los números reales. ¿Cómo yo puedo resolver esta integral? Pues como es la suma de dos funciones, lo que yo puedo hacer es separar esa integral en la suma de las integrales, ¿no? La integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces, yo tengo que esto es la integral de f de x. El diferencial es importantísimo que siempre lo pongan. Una integral sin diferencial no es una integral. Entonces, siempre tienen que poner el diferencial y también de la misma forma, siempre tienen que poner la constante de integración en el resultado, porque el resultado de una integral, si su constante de integración no es un resultado de una integral, ¿ok? Eso ya se le conoce como una solución particular, porque las soluciones particulares lo que nos dicen es que queremos encontrar cuánto es que vale la constante y después se reemplaza en el resultado. Entonces, vamos a ver. Esto se puede separar de la siguiente forma. Así. Lambda g de x. Entonces, las propiedades de linealidad, ¿qué es lo que nos dicen? Que yo puedo separar en la suma de integrales y a la vez yo puedo sacar las constantes que estén dentro de la integral. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con linealidad. Hay otras propiedades que veremos más adelante. em, pero ya van directamente relacionadas que sí con la integral definida, que es cuando le ponemos límites de integración, y eso lo vamos a ver más adelante en el trimestre. Por ahora vamos a estar enfocándonos solamente en las integrales que no son definidas. Ahora, vamos a ver. Acá tengo, por ejemplo, este ejercicio, otro ejercicio que tiene que ver con hallar cuál es la función que está dentro del integral en base a, esperen, denme un segundito, voy a pausar acá. Hola, bienvenido. Fíjate, ya yo había comenzado la prepa hace un momento, pero tuve que pausar. Entonces, llegaste como que justamente en medio. Entonces, quería preguntarte más o menos si, a la orden,
Quería preguntarte más o menos si tú tienes contexto de la materia o si es la primera vez que la estás viendo, de manera para saber si yo te hago como un repaso rápido de lo que di hasta el momento o si puedo continuar a partir de donde me quedé. Entonces, si me puedes escribir por el chat o abrir el micrófono, quedo atento a lo que me comentes, pues. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, es mi primera vez viendo Mate 2, pero sé más o menos de los temas y eso porque lo fui estudiando aquí en mi casa y viendo unos cuantos videos también. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer, igual esto está grabado, yo voy a hacer un Ok, repaso rápido porque ya llevo como más o menos como 30 minutos aproximadamente en llamada de lo que he explicado hasta el momento, ¿ok? Y después de ahí partimos ya con lo que viene, que pues serían que si las reglas de derivación y algunos, tengo como tres o cuatro ejercicios que podemos hacer, ¿no? Entonces, déjame, comparto pantalla. ok. Ok. No, bueno, es que también tú, como tuve clase hoy, apenas salí, acabé de salir de Claro, la sí, clase. sí. Es que este horario no es usualmente el que yo tomo, solamente que estoy teniendo problemas de internet en la casa. Entonces yo estoy acá en la universidad, en la sala de lectura, dando la clase. Pero ya ya supuestamente hoy se arregla, las clases serían más que todo tipo tarde-noche, que si los lunes y los miércoles tarde o tarde-noche, pues. Y Ok, ok, los fines de semana también tengo disponibilidad y doy algunas prepas ok, los fines de semana para adelantar o en caso de que nos atrasemos o adelanten el parcial, cualquier cosa, también está esa disponibilidad. Ahora, ok, vamos a ver. Yo comencé por acá. Primero hice un repaso de las reglas de derivación del curso de matemáticas uno, ¿ok? Entonces está la derivada de una constante, la derivada de x, de 2x y después de una x elevada a la n, ¿ok? Esas son como las reglas de derivación normales. Tenemos la regla de la cadena y después acá están las derivadas trigonométricas del seno, del coseno, secante, arcotangente y arcoseno. Y después ya entré directamente en materia de qué es una integral. ok, Entonces, una integral se denota con este símbolo que es como una S. Adentro de la integral va a ir una función con respecto a X o Y o Z, puede ser cualquier variable. ¿Qué es lo que nos va a indicar cuál es la variable que vamos a utilizar? Es el diferencial. El diferencial nos dice, ok, tú vas a integrar con respecto a X o vas a integrar con respecto a Y o con respecto a Z. Entonces, el diferencial, con todo que no tiene nos vamos a dar cuenta más adelante que no tiene ningún uso en el sentido de que no vamos a sacar ninguna cuenta con el diferencial, es importante tomarlo en consideración debido a que nos dice cuál es la variable de integración. Ahora, y esa variable puede cambiar. exactamente. Tú puedes tener integrales, una integral, por ejemplo, de este estilo. Integral de f de y. O Ya. f de z de z. ¿Ok? Aunque, una pregunta, ¿hasta qué matemáticas ves tú? Bueno, creo que hasta las 6, 7, Ok, si ves hasta porque yo estoy matemática estudiando ingeniería mecánica. mecánica, mecánica son las 7. Ahora, te vas a dar cuenta que en particular la Z nunca o casi nunca se utiliza en el curso de matemáticas 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Z tiene una connotación con los números complejos y los números imaginarios. Y en Mm, matemáticas 6 y matemáticas 7 también, si mi memoria no me falla, en matemáticas 6 y matemáticas 7 tú vas a hacer integrales muy parecidas a esta, solamente que con funciones de números complejos. Recuerda que en el curso de matemáticas uno y matemáticas 2 nuestras funciones son de dominio real, son funciones reales, mientras que en claro, matemáticas 6 y matemáticas 7 son funciones complejas.
Entonces, la z es la que representa a los números complejos. Entonces, se evita utilizar por esa razón en específico para evitar confusiones. Dame un segundo para ver cuánto Ok, ok. me... Fíjate, de esta sesión, y esto es algo que también voy a comentar para todos, debido a que Zoom tiene un límite de 40 minutos, lo que yo hago es que cuando pasan los 40 minutos, la llamada se corta y te vas a reconectar por el mismo link, ¿ok? El mismo link por el que entraste, te vuelves a reconectar y ahí estaré yo continuando, ¿ok? Entonces, ya de esta sesión nos quedan 5 minutos. Entonces, yo voy a poner un temporizador de 3 minutos para terminar de explicarte el repaso general y después a partir de ahí nos desconectamos, nos volvemos a conectar y ahí arrancamos con el resto. Ok. Entonces, tenemos que las partes de la integral, pues simplemente es el símbolo de la integral, la función, el diferencial, y después eso nos va a dar un resultado, ¿ok? Nos va a dar otra función que usualmente se representa con letra mayúscula, la misma letra mayúscula que yo utilicé que está dentro de mi integral. Y esto se le conoce como primitiva o antiderivada. Y después se le pone una constante de integración. Y esta constante de integración viene porque las derivadas y las integrales son operaciones recíprocas, o sea que se complementan entre sí. ¿Qué significa eso? Que si yo derivo el resultado, si yo esto lo derivo, debo obtener lo que está adentro de mi integral. De eso se trata. Entonces, si yo derivo x al cuadrado sobre 2 me va a dar que el resultado es simplemente x. Entonces, así es como funcionan las integrales. De la misma forma, si te ponen este ejercicio, que te dan el resultado, pero no te dicen cuál es la función y te preguntan, mira, ¿cuál es la función que está dentro de la integral? Tú lo que tienes que hacer es derivar esta función, el resultado, y vas a obtener lo que debería estar dentro de la integral. Ahora, ¿por qué se le pone la constante c? Recordemos que la derivada de una constante es cero, ¿ok? Entonces, aquí puede haber cualquier número, puede haber 300, 1 millón, 2 millones, y cuando tú lo derives te va a dar cero. Por lo tanto, no puedes asegurar cuál es ese número, entonces se pone un número genérico, que en este caso simplemente es la constante de integración c. Entonces, tips importantes, nunca olvidar la constante de integración, siempre que tengamos integrales de este estilo que no tengan límites de integración, em, pues el resultado de la integral tiene que ir con su constante. Si no va con su constante, los profesores anulan el ejercicio. Si ustedes borran esto y presentan el parcial y entregan así nada más, el profesor se los pone como que está malo, con todo que este resultado puede estar bueno. Entonces, eso es supremamente importante. Vamos a ver. Y eso fue el repaso hasta lo que di hasta los momentos. Y esta es una fórmula de linealidad que simplemente es que la suma, la integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales y las constantes salen de las integrales tal como las derivadas. Entonces, eso es lo que, lo que vimos hasta lo que yo di en la clase hasta los momentos. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta que tú tengas al respecto? No, todo entendible. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya nos quedan 1 minuto para que se corte la llamada. Entonces, yo voy a parar acá, voy a cortar la llamada, te reconectas por el mismo link y arrancamos con lo que sigue, ¿ok? Con los ejercicios y con las Ok, reglas de derivación. Entonces ya ok, voy a dejar sí, de sí. compartir pantalla y pues nada, ya sabes cómo se hace. A grabar. Voy a compartir pantalla. Ok. Acá estamos. Entonces, nos habíamos quedado en las propiedades de linealidad. Básicamente, la integral de la suma es la suma de las integrales. Y aparte de eso, nosotros podemos sacar constantes. Esto es lambda, que simplemente es una letra griega. Podemos sacar constantes de la integral sin ningún tipo de problema, en tanto sean constantes, ¿no? No podemos sacar cualquier cosa. Ahora, nosotros ya vimos que pues usualmente a nosotros no es que nos van a dar el resultado, o sea, esto no ocurre mucho de que nos vayan a dar el resultado y nosotros vayamos para atrás. El curso de Matemáticas 2 se trata de justamente
partir de esto y encontrar el resultado analítico de la antiderivada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay algunas, por así decirlo, reglas de derivación, o ni siquiera me gustaría llamarlas reglas de derivación, sino se le conoce como integrales de tabla, ¿ok? ¿Por qué son integrales de tabla? Porque simplemente son como formulitas, ¿no? Integrales de tabla. Entonces, aquí yo les voy a copiar cuáles son como las integrales de tabla más reconocidas porque hay muchísimas. Ustedes se van a dar cuenta que eh, la cantidad de memorización que ustedes van a tener que hacer para las integrales es más de la que ustedes se imaginan porque hay como de estas integrales de tablas que yo les voy a copiar, hay como tres listas más de integrales que ustedes van a tener que aprenderse y ustedes van a aprender porque es algo, es algo, es aprendizaje continuo. Entonces, a medida que ustedes van avanzando en el curso, van agarrando más experiencia y eso les ayuda a memorizarse mejor las cosas. Aquí voy a buscar, yo las tenía copiadas, pero quiero asegurarme de que estén todas o que no me falte ninguna. Entonces, yo las tenía por acá. Ajá, acá tengo esta tablita. Em, Vamos a ver. Tenemos primero la integral de k de x. K es una constante cualquiera, ¿ok? Eso es lo mismo que decir em, k por x más c, ¿ok? Porque simplemente aquí lo que sucede es que la constante k sale de la integral y después la integral de dx es simplemente x, ¿ok? Es lo contrario a lo que nosotros hacemos con las derivadas, que cuando nosotros vamos derivando, el exponente se va haciendo más pequeño, ¿cierto? Si nosotros empezamos con x a la 5 y lo derivamos y derivamos y derivamos y derivamos, el exponente se va reduciendo al punto de que llega hasta x a la 0, ¿no? Ahora, acá pasa lo contrario. Cuando nosotros integramos, estamos integrando, aquí originalmente, lo que estamos haciendo es la integral de 1 de x. Entonces, pasamos de 1, que es lo mismo que decir x a la 0, vamos a pasar a x a la 1, acá. Entonces, de eso se trata las integrales. Las integrales aumentan el exponente de las cosas. De aquí también podemos sacar, obviamente, que la integral de dx, o sea, 1 por dx, es simplemente x más c. Esas son las dos integrales más básicas que hay. Después tenemos esta regla que la integral de x a la n de x, donde n es simplemente el exponente, es un número, sería entonces x a la n más 1 entre n más 1 más c. Entonces, se le suma 1 al exponente y se divide entre ese mismo exponente resultante. Entonces, si acá, por ejemplo, un ejemplo chiquito, x a la 2 de x, lo que hacemos es sumarle 1 al exponente, que sería x a la 3, y dividimos entre ese mismo exponente resultante, más c. Así es como se utiliza esa regla. Ahora, vamos a ver. Ya tenemos esa ahí. Ahora vamos con las integrales trigonométricas. Entonces, tenemos la integral del seno de x es menos coseno de x más c. ¿Por qué? Porque cuando yo derive esta función, si yo derivo el menos coseno, la derivada del coseno es menos seno. Y después, menos por menos me da más. Entonces el resultado me va a dar seno de x. Entonces, de ahí ya nosotros podemos deducir cuál va a ser la antiderivada. Tenemos esa, tenemos la integral de el coseno de x, que es seno de x. ¿Cuál otra? La integral de secante cuadrado. Secante cuadrado de x es igual a tangente de x.
Vamos a ver por acá, vamos a copiar la integral de cosecante al cuadrado es menos cotangente más c. Esta integral, que es bastante común, secante de x por tangente de x, es secante de x más c. Una pregunta, disculpa por interrumpir. Cuéntame, no hay problema. ¿Sabes la propiedad de la regla de la cadena en derivadas? ¿También se cumple en las integrales? Eh, La regla de la cadena, como tal, no. O sea, no hay una regla de la cadena para las integrales. De cualquier manera, sí se utiliza la regla de la cadena para algunas cosas que tienen que ver con integrales. Una de esas es un método de integración que nosotros vamos a ver, que se le conoce como U-sustitución, ¿ok? Que Ok. básicamente trata ese método de sustitución trata de cuando nosotros tenemos funciones compuestas, dentro del integral, nosotros tenemos una función dentro de otra. Y de ahí nosotros utilizamos la regla de la cadena para ayudarnos a poder resolver ese integral. Pero eso es de más adelante. Mm, Del resto, ok. la regla de la cadena no se utiliza más que todo es para los métodos de integración que nosotros vamos a ver en un futuro, que son que sí, U sustitución. También hay una regla de derivación, la regla del producto, no, sí, la regla del producto de dos funciones, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa regla en particular de derivación lleva a otro método de integración muy importante que se le conoce como integración por partes. O sea, de esa formulita que nosotros agarramos, se puede deducir la formulita de integración por partes. Esas son como dos relaciones importantes que hay entre el curso de Matemáticas 1 y el curso de Matemáticas 2, pero la regla de la cadena como tal solamente se utiliza más que todo para tema de sustitución. Sí, eso es como lo único así que yo veo en que se puede relacionar. Ya, ok. Vale. Ahora, vamos a ver. Secante por tangente. Tenemos cosecante por cotangente. Cosecante de x por cotangente de x es igual a menos cosecante de x más c. Y tenemos las inversas trigonométricas. Entonces, la integral de dx sobre 1 más x al cuadrado es igual a arcotangente de x más c. Y la otra importante es la integral de x, 1 menos x cuadrado, es arcoseno de x más c. Fíjense que se relacionan perfectamente. Si yo derivo la arcotangente, obtengo 1 sobre 1 más x cuadrado. Si yo derivo el arcoseno, voy a obtener 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si yo derivo la secante, obtengo secante por tangente. Si yo derivo menos cosecante, obtengo cosecante por cotangente. Entonces, como tal, no es que estemos haciendo nada nuevo, porque estamos utilizando cosas que ya sabemos, solamente que eh, de alguna manera este nuevo método para hacer cosas, que se le conoce como integración, hace que las cosas tal vez se compliquen un poco más. Entonces, vamos a ver. Ya creo que ahora sí podemos empezar con el primer método de integración, que es simplemente manipulación algebraica y trigonométrica. ¿Ok? Entonces, método de manipulación algebraica y trigonométrica. Básicamente, trigonométrica.
Básicamente, ¿qué pasa? Esta tabla o estas integrales de tablas que yo acabo de copiar son, por así decirlo, hasta los momentos van a ser como tu Biblia, ¿ok? Tú solamente, este es lo único que tú sabes hasta los momentos de las integrales. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si tú ves una integral que es que se ve diferente a las cosas que yo te acabo de copiar acá, lo que tú tienes que hacer es manipular la expresión algebraicamente y trigonométricamente, de ser el caso, tienes que manipular la expresión hasta llegar a algo que tú puedas decir, ok, esta es una integral de tabla. Ya cuando tú llegas a la integral de tabla, a ella simplemente puedes copiar el resultado. Pero la idea es que primero vas a tener que hacer una manipulación algebraica de algún tipo, sea factorización, puedes dividir polinomios, puedes multiplicar por la conjugada, puedes aplicar propiedades trigonométricas, ¿ok? Todo eso, todo tipo de manipulación algebraica que tú y trigonométrica que quieras hacer y veas posible hacer, debes hacerla para llevar todo a que sea una integral de tabla. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, esta integral que está por acá. Vamos a hacer este ejemplo. Diferencial de x sobre seno a la 4, seno a la 4x, menos coseno a la 4 de x, menos seno a la 2, seno al cuadrado de x. Nosotros queremos encontrar el resultado de esta integral. Entonces, ahora te pregunto, ¿esta es una integral de tabla? O sea, ¿esta integral que está acá aparece en algún momento en alguna de estas? No, No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que manipular hasta llegar a una integral de tabla o algo más sencillo por lo menos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, 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 Por ejemplo, uy, espere, me llegó un mensaje. Ok. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Fíjate que aquí nosotros tenemos una diferencia de cuadrados en esta parte, porque recordemos que el seno a la 4 es lo mismo que seno al cuadrado de x, todo elevado al cuadrado. Entonces, sigue siendo una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar eso para nuestra ventaja o para nuestro beneficio. Entonces, esta que está acá, este seno a la 4x menos coseno a la 4x, lo vamos a factorizar como un producto notable de una diferencia de cuadrados. Sabemos que son dos paréntesis, y aquí tenemos menos seno cuadrado de x. Aquí esto es un poco más grande. Ahora, son dos paréntesis, en el primero va un signo más, en el otro un signo menos, y después se ponen las raíces cuadradas de los términos. Entonces sería seno cuadrado de x. Siento que esto está muy pequeño, voy a expandir un poco. Entonces sería menos seno cuadrado de x. Listo, así está mejor. Un positivo, un negativo. Aquí sería la raíz del seno a la 4, seno cuadrado de x. Aquí sería la raíz del coseno a la 4, que sería coseno al cuadrado de x. Aquí sería seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Ahora, fíjate una cosa, seno cuadrado más coseno cuadrado es la propiedad pitagórica que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, todo esto, todo este término que está acá, se nos convierte en un 1. Ahora vamos en el siguiente paso a copiar más simplificado a copiar más simplificado la cosa, ¿no? Entonces tenemos diferencial de x sobre, esto es un 1 multiplicando este paréntesis que nosotros tenemos acá. O sea que simplemente ese mismo paréntesis solo, no hay que multiplicar, no hay que hacer distributiva ni nada porque multiplicar por 1 no estamos haciendo nada. Entonces nos queda seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x menos
seno cuadrado de x, que era este término que nosotros no lo tocamos ni hicimos nada con él. Ahora fíjate una cosa. Tenemos un seno cuadrado de x positivo y un seno cuadrado de x negativo. Entonces, Lo puedes esto, simplificar. exacto, eso se cancela y al final nos termina quedando diferencial de x sobre menos coseno cuadrado de x. Entonces ya ahí, fíjate lo mucho que se simplificó la expresión con simplemente manipular un poco. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero, este signo negativo, como es una constante, recordemos que las constantes pueden salir de la integral, yo el signo negativo lo voy a sacar de la integral. Coseno cuadrado de x. Ahora, esta que está acá no es una integral de tabla, entonces tenemos que seguir manipulando de alguna forma. ¿Cómo podemos manipular eso? Fíjense que en la mayoría de las integrales de tabla que yo les di acá, no hay casi nada en el denominador. Todo siempre está en el numerador, a excepción de estas dos últimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver si podemos linealizar esto, o sea, poner que todo sea lineal y que no haya nada en el denominador. Recordemos que el coseno el coseno y la secante son recíprocos. Uno sobre secante. El coseno es igual a uno sobre secante y de la misma forma, la secante de x es igual a uno sobre coseno de x, ¿no? Entonces, fíjate que todo esto que nosotros tenemos acá es lo mismo que uno sobre coseno al cuadrado. O sea que si nosotros aplicamos esta propiedad trigonométrica, es lo mismo decir que esto es igual a secante cuadrado de x. Diferencial de x. ¿Por qué? Porque simplemente si elevamos a ambos lados al cuadrado, obtenemos secante cuadrado de x es igual a uno sobre coseno cuadrado de x, que es Claro. exactamente lo que nosotros teníamos acá. Y ahora, fíjate, esta integral que nosotros tenemos por acá sí es una integral de tabla. Secante cuadrado, por acá está. Esta. Ya Claro aquí, que es tangente. ¿sí? El resultado sería tangente. Entonces ya fíjate que solamente con manipular llegamos a una integral de tabla que lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces el resultado de esta integral sería menos, porque tenemos un menos acá afuera que no se nos puede olvidar, menos tangente de x más Más. c. Y ese sería el resultado final. Ahora, importante. No sé si en las clases se los dijeron, pero ¿tú te acuerdas en Matemáticas uno cuando resolvías límites? Ujú. Que al final siempre se coloca el límite inicial que a ti te dieron en el enunciado y el resultado, ¿correcto? Sí. Bueno, con las integrales es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para concluir el ejercicio, copiamos la integral que nos dieron Volvemos a originalmente. reinscribir la integral que teníamos originalmente. Exacto, la integral que teníamos originalmente y el resultado que nos dio. Entonces, sería seno a la 4 de x menos coseno a la 4 de x menos seno al cuadrado de x. Todo esto en el denominador. Y eso es igual a menos tangente de x más c. Y ese es el resultado y uno usualmente lo encierra en color o simplemente con un recuadro y ya ese es el final del ejercicio. Entonces, fíjate, una integral que se ve bastante complicada se simplificó a una respuesta increíblemente sencilla. Uno no se imaginaba que una integral que se ve así pudiera tener una respuesta de ese estilo, ¿no? Usualmente la lógica nos dice que si la integral se ve complicada, el resultado también tiene que serlo, o si la integral se ve sencilla, el resultado por lógica también tendría que serlo, y no es el caso, porque hay integrales que se ven muy fáciles y que o son imposibles de resolver, porque también eso es algo que a diferencia del curso de Matemáticas uno en el curso de Matemáticas 2 hay integrales que no se pueden resolver, que son imposibles de hacer, que no tienen un resultado. A nosotros en Matemáticas uno nos dijeron que todas las funciones, en tanto sean continuas, nosotros podemos derivarlas y hallar el resultado de su derivada. Mientras que acá en el curso de Matemáticas 2 podemos tener una función que sea perfectamente continua,
y que cumpla con todas las características, pero una función que simplemente por cuestiones de la vida y de la naturaleza no tiene un resultado de la integral. De hecho, una de esas funciones es esta que está acá. Esta integral, espera, que la vamos a ver al final del curso y la van a ver probablemente en el curso de matemáticas 5 es esta, e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Este E significa Euler, que es el número de Euler, que es 2,71. Eh, Esto va para segundo parcial. A partir de segundo parcial es que ustedes van a empezar a ver esto cuando se vea la parte de logaritmos, logaritmos y exponenciales. De cualquier manera, esta integral se ve relativamente sencilla porque ustedes van a poder saber resolver integrales exponenciales de este estilo que se ven más complicadas. De cualquier manera, esta integral no tiene solución, no tiene una antiderivada, ¿ok? O sea, no hay ninguna función que al tú derivarla te dé este resultado. Entonces, eso es como una de las curiosidades que tiene este curso, que pues no siempre vas a poder encontrar un resultado. De cualquier manera, en los exámenes que ustedes les van a poner, siempre las integrales van a tener una solución o deberían tener una solución real. Ahora, vamos a ver, ya hicimos ese ejercicio. Acá tengo otro ejercicio que también pudiésemos hacer. Este ejercicio me gusta bastante, de hecho. Hasta los momentos con este ejercicio, ¿hay alguna duda o pregunta? No, todo está bien. Puedes Ah, ok. seguir. Perfecto. Igual, si hay alguna duda, puedes abrir el micrófono o dejar la duda por el chat, no hay ningún problema. Y para los que Claro, claro. están viendo la grabación, si les quedaron con alguna duda o cualquier cosa, me pueden preguntar directamente por Telegram o por el grupo, como ustedes prefieran. Listo. Vamos a ver. Tenemos esta integral que nos dice seno cuadrado de t más seno de t menos 2. Y después aquí tenemos seno de t más 2. Y diferencial de t. O sea que ya no vamos a utilizar la variable x, ahora simplemente vamos a utilizar la letra t. Listo. ¿Cómo nosotros podemos hacer esta integral? Fíjense que esto se parece mucho a un polinomio. ¿Ok? Es como un polinomio normal, por ejemplo, x cuadrado más x menos 2. Solamente que en vez de x es el seno, ¿ok? El seno no representa realmente nada, simplemente es una función que está ahí listo. Pero esto nosotros podemos factorizarlo o intentar factorizarlo como un polinomio. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Pues podemos utilizar o la resolvente o podemos utilizar los casos de factorización. Yo siempre me guío por los casos de factorización ya que ahorran muchísimo tiempo y en los exámenes es importante que ustedes ahorren la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, ¿cómo yo puedo factorizar esto? Yo primero copio el polinomio seno cuadrado de t más seno de t menos 2. Ahora, esto, para yo factorizar esto, se le conoce como el caso 6 de factorización del álgebra de Baldor. Y el caso 6 de factorización nos dice que hay pasos que hay que seguir. El primer paso es que hay que abrir dos paréntesis. Después, para poner los signos que van en los paréntesis, el segundo signo, o sea, este signo que está acá, va directamente insertado en el paréntesis. Y después en el segundo signo, que tiene que ir acá, es la multiplicación de este signo por este que está acá, o sea, más por menos, que en este caso nos daría menos. Voy a borrarlo, copiarlo bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros ponemos en el primer término de cada paréntesis, se pone la raíz cuadrada del primer término, que en este caso sería seno de t. Si acá fuera una x cuadrada, ponemos simplemente x, ¿no? Seno de t. Y después de ahí, lo que nosotros queremos hacer es encontrar dos números que cumplan con ciertas condiciones. Queremos encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 2
y que al restarlos, ¿por qué restarlos? Porque son signos diferentes. Signos diferentes se restan, signos iguales se suman. Dos números que al multiplicarlos nos den 2, pero que al restarlos nos den uno. Dos números que multiplicados den 2 y que restados den uno. Esos dos números serían 2 por uno. ¿Aló? ¿Puedes proseguir? Ah, ok, ok. Es que pensé que tenías alguna pregunta. No, no, Eh, dije 2 y 1. ok, ok. Vale, perfecto. Entonces, efectivamente, son los números 2 y uno. 2 por una, 2. 2 menos una, que es justamente lo que necesitamos. 2 y uno. Y ya ahí nosotros tenemos ese polinomio factorizado. Entonces, ya manipulamos algebraicamente esta expresión para factorizarla. Vamos a insertarla entonces en nuestra integral. Entonces, en la parte de arriba ya no vamos a tener este polinomio largo, sino que tenemos dos paréntesis. Seno de t más 2 seno de t menos uno. En la parte de abajo tenemos seno de t más 2 diferencial de t. Listo. Ahora, fíjate una cosa. Nosotros tenemos seno de t más 2 arriba y seno de t más 2 abajo. Entonces, esos dos términos los podemos cancelar. Y al final, lo único que nos sobra es esto que está acá, que ya se pinta más como dos integrales de tabla. Entonces, estos dos se terminaron cancelando y lo que nos queda es lo siguiente. Tenemos seno de t menos uno diferencial de t. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí vamos a aplicar la linealidad de las integrales, que es esta propiedad que está justamente acá arriba. Ujú. La linealidad de las integrales lo que nos dice es que la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer exactamente eso. Y ojo, esto aplica, y acá también voy a ponerlo, aplica también para la resta, puede ser más o menos. El signo no afecta en nada. Entonces, si tenemos seno de t menos uno es lo mismo que decir la integral de seno de t, diferencial de t, menos la integral de uno diferencial de t. Y ahora tenemos que resolver cada una de esas. Es importante, siempre las integrales tienen que tener el diferencial. Si a ustedes se les olvida el diferencial, el ejercicio está malo. Siempre, siempre, siempre las integrales tienen que tener su diferencial porque el diferencial es lo que nos dice con respecto a cuál variable es que nosotros estamos integrando. Ahora, la integral del seno de t, diferencial de t, es una integral de tabla que es el menos coseno. Menos coseno de t. Ahora, aquí tenemos un negativo y después tenemos que la integral de t, de uno de t, es simplemente x menos x. Ah, bueno, x no. Fíjate, fíjate porque es importante tener el diferencial porque incluso a uno mismo está tan acostumbrado a decir x que se le olvida. En este caso sería simplemente la t. ¿Y qué es lo que nos falta? Nuestra constante de integración c, que siempre se coloca al final del resultado, es que ustedes van a colocar la constante de integración. Y ese sería el resultado, menos coseno de t menos t más c. Perfecto. Y ahora, por último, como siempre tienen que hacer, es concluir el ejercicio. Entonces sería seno cuadrado de t menos seno de t más 2 o creo que era al revés. Sí, los signos son al revés, es más y menos. Es más y menos. Y abajo, seno de t más 2. Diferencial de t, es importante siempre tener el diferencial ahí. Y eso es igual a menos coseno de t menos t más c. Y se encierra en un recuadro o lo resaltan de alguna manera para identificar que ya terminó el ejercicio. Y eso sería el final del ejercicio, un ejercicio bastante chévere, sencillo, que simplemente es cuestión, y por lo menos para las primeras integrales que ustedes vayan a hacer, es cuestión de tener bien claro los casos de factorización,
y todo tipo, y practicar todo tipo de manipulación algebraica, sea por exponente, por cualquier cosa. Esa es como la clave, incluso para el resto del curso, porque ustedes siempre van a estar utilizando la manipulación algebraica para, para poder resolver los ejercicios. Ahora, ¿hasta los momentos hay alguna duda? No, 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 todo bien. Ok, perfecto. Déjame revisar a ver. Fíjate, nos quedan de esta sesión, ya nos quedan 8 minutos. Esta sesión siento que pasó volando. Voy a poner un temporizador como para 6 minutos, como para que no se corte y como poder despedirnos y volvernos a reconectar, ¿no? Entonces, mientras tanto, voy a hacer otra integral porque ya a partir de aquí lo que queda, ya la teoría está explicada, por lo menos para esta clase, lo que falta es empezar a hacer ejercicios y más ejercicios. Porque este curso es mucho de práctica, hay que practicar muchísimo para dominar las integrales. Ahora, este ejercicio, a mí me parece que es bastante sencillo. A por T a la 1/n diferencial de T. Ahora, importante, una analogía que yo siempre uso para entender cómo funcionan las integrales es que las integrales son como un escáner o como un detector de metales que buscan algo en específico. Entonces, la integral te está diciendo que está detectando solamente a la letra T. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo lo que no sea la letra T cuenta como una constante a fines de la integral. Entonces, simplemente la integral te está diciendo, yo detecto solamente a la T. Lo demás para mí es una constante. Significa que cualquier otra letra que aparezca ahí cuenta como una constante más del ejercicio. Incluso a ustedes les puede aparecer algo así. em, la integral de xt de t. Con todo que estamos acostumbrados a que la x sea la variable principal, si la integral nos está diciendo que solamente va a detectar a la letra t, la x ahí cuenta como una constante más y se saca de la integral. Entonces, eso es algo muy importante porque siempre se presta para confusión. Ahora, para resolver esta integral, pues primero tenemos que tener claro que vamos a trabajar es con la letra t y todo lo demás cuenta como una constante. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a aplicar las reglas de los exponentes y este exponente 1/n lo voy a distribuir a cada uno de los términos que están ahí. Entonces me queda a a la 1/n multiplicado por t a la 1/n diferencial de t. Ahora, esta a la 1/n es una constante porque no hay ninguna t por ahí. Entonces, esa constante sale a la 1/n la integral de t a la 1/n diferencial de t. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Esta integral es una integral de tabla. ¿Por qué? Porque acá arriba yo tengo esta formulita que me permite hallar el resultado de la integral de una x o una t elevado a un exponente cualquiera. Entonces simplemente se le suma 1 al exponente y se divide entre ese mismo exponente, entre ese mismo exponente resultante. Entonces, ¿cómo nos queda la cosa? De la siguiente forma. Primero, a la 1/n y todo eso está multiplicando a t elevado a la 1/n más 1 y el denominador queda igual, 1/n más 1. Y después todo ese resultado lleva complementado con su variable de integración, con su constante de integración. Y ahora, a partir de ahí, ¿qué pueden hacer ustedes? Simplemente simplificar un poco, ¿ok? Simplificar un poco esta expresión. Aunque hasta acá pudiera muy bien dejar la expresión así y ya sería válido, porque ya tiene, o sea, ya la antiderivada ya la hallaron. Pero igual, uno siempre intenta dejar la cosa lo más reducido y lo más pulido posible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a poner acá n/n. Fíjense que un truco que yo siempre utilizo es que yo quiero poder sumar las fracciones como fracciones homogéneas, o sea, que tengan el mismo denominador. Y el uno en particular es lo mismo que 2/2. Si el 2 lo divides entre 2 eso es igual a 1.
Y 3 sobre 3 también es igual a uno. O sea que un número entre sí mismo siempre va a ser igual a uno. Por lo tanto, n entre n también es igual a uno. Entonces yo este uno que está acá lo reescribo como n sobre n a conveniencia. ¿Por qué a conveniencia? Porque eso me permite hacer que los denominadores sean iguales y yo poder sumar. Entonces, me queda t a la uno sobre n más n sobre n. Y en la parte de abajo tengo uno sobre n más n sobre n, que es lo mismo que uno. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer la suma de fracciones, ¿no? Entonces queda a la uno sobre n multiplicado por t a la n más uno sobre n. Y en la parte de abajo tengo n más uno sobre n, que es el resultado de esta suma. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer la ley de la doble C, o también se le conoce como la ley de la orejita, y simplemente puedes multiplicar los extremos y los medios, ¿no? Entonces, eso me va a quedar de la siguiente forma. Es como que si esta t estuviera dividida entre uno, entonces los medios serían estos y los extremos serían estos. Por lo tanto, el resultado final es a la uno sobre n multiplicado por n t a la n más uno entre n y todo eso dividido entre n más uno y más su constante de integración c. Y ahora lo que toca hacer es simplemente copiar y concluir el ejercicio. Entonces, pero ya va, que ya nos quedan 2 minutos, entonces me da tiempo a concluir el ejercicio y nos desconectamos y nos volveríamos a conectar para hacer la última parte de la prepa con los últimos ejercicios que nos quedan. Entonces, sería a la t, uno sobre n, diferencial de t es igual a el resultado, que sería todo esto. Entonces sería una manera de hacer lo que a mí me gusta, y es simplemente cuestión de estética, es copiar todas las constantes primero, a la uno sobre n por n entre n más uno y después acá copio la variable, n más uno entre n, y todo esto más c. Y ahí uno sí hace el recuadro, se encierra y se termina con el ejercicio. Con este ejercicio en particular, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud? Más o menos así me entendí, pero, o sea, vuelvo a ver el video y recapitulo para ver. Ah, ok, o me puedes decir como más o menos en qué parte te perdiste o sientes que no entendiste bien y yo puedo repetir sin ningún problema. Para eso es la Eh, prepa. Me quedé fue en donde está, en la segunda. Ajá, acá, en esta parte. Sí. Ok, lo del cambio del uno al n sobre n. Ujú. Ok, entonces vamos a hacer algo. Como ya esta llamada se va a cortar, entonces cortemos acá y apenas nos reconectemos, me encargo de volver a explicar eso, ¿ok? Ahora acá. Entonces, nos habíamos quedado en que en esta parte de la manipulación algebraica para las fracciones. Fíjate una cosa. En los cursos de matemáticas, tanto matemáticas uno como matemáticas 2 como todos los cursos, siempre los profesores ponen fracciones porque saben que son un poco fastidiosas eh, para lidiar con ellas, ¿no? Porque tienes que multiplicar, tienes que sumar, tienes que estar pendiente de los signos, de muchas cosas. Entonces, un truco que yo aprendí desde matemáticas uno para sumar fracciones más rápido es simplemente em, multiplicar y dividir a conveniencia cuando yo quiero sumar dos cosas, ¿ok? Por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo para ilustrar más o menos qué es lo que yo quiero hacer. Digamos que yo tengo 3 medios y yo quiero sumarle, a esos 3 medios quiero sumarle un cuarto, ¿ok? Quiero hacer esa suma de fracciones. No quiero sacar mínimo como un múltiplo porque, francamente, me da ladilla sacar mínimo como un múltiplo y no me gusta, por ejemplo. Y quiero hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Yo siempre pienso, ok, la manera más fácil de sumar fracciones es que los denominadores sean iguales. Porque si tú sumas un medio más 3 medios,
Al los denominadores ser iguales, simplemente el denominador se queda igual y tú sumas los numeradores. 3 más uno 4. Eso te da 4 medios, que es igual a 2. Entonces, mi mentalidad siempre es buscar que las fracciones sean de ese estilo, que los denominadores sean iguales. Ahora, te pregunto yo, ¿por cuánto tengo que multiplicar yo al 2 para que se convierta en un 4? Por 2. Exacto. Si yo quiero que el 2 se convierta en un 4, yo tengo que multiplicar por 2. Pero ¿qué pasa? En Matemáticas 1, ustedes vieron que cuando ustedes hacen, por ejemplo, multiplicación por el conjugado, siempre tienen que multiplicar arriba y abajo. Eso se hace porque ustedes quieren mantener la identidad de la fracción. Ustedes no quieren alterar la fracción en valor. El valor numérico de la fracción se tiene que mantener igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo multiplico por 2 arriba y abajo. Entonces, eso me va a quedar 6 cuartos más un cuarto. Y ahora simplemente sumo 6 más 1, 7 entre 4. Y eso me hace que las fracciones salgan mucho más rápido, ¿no? Obviamente, cuando son 3, 4 fracciones que tienes que juntar, es más fácil sacar mínimo como un múltiplo porque son más cosas, ¿no? Pero para sumar dos fracciones es mucho más sencillo. Ahora, lo que yo hice ahí con el 1/n es exactamente lo mismo. Yo tengo esta situación, 1/n más 1. Entonces, yo quiero que los denominadores sean iguales. Recordemos que el uno es lo mismo que... Por, por interrumpirse, ya no está compartiendo la pantalla. Uy, O wow. sea, se Muchas cortó, gracias pues. por avisarme, de verdad. Disculpa. Ay, qué pena. Con razón. Ok, listo. Entonces, volvamos, volvamos a comenzar. Básicamente. Entonces, voy a hacer el mismo ejemplo que yo había hecho antes. Por ejemplo, si tú tienes estas dos fracciones, un cuarto y 3 cuartos, esas dos fracciones son supremamente fáciles de sumar. Y son supremamente fáciles de sumar, ¿por qué? Porque los denominadores son iguales. Entonces, cuando tú tienes ese caso, los denominadores son iguales, tú solamente dejas el mismo denominador y sumas los numeradores. Entonces, 3 más 1 me da 4, entonces 4 entre 4, después eso me da 1. Y ahí yo sumé rápidamente las fracciones. ¿Qué es lo que yo siempre hago? Yo lo que hago es intentar llegar siempre a este caso, convertir la situación que a mí se me genere con una suma de fracciones a que sea que los denominadores son iguales. Por ejemplo, 3 medios más un cuarto, que era el ejemplo que yo estaba haciendo, pero que no lo podían ver. 3 medios más un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué número? Yo quiero que los denominadores sean iguales. Entonces, yo tengo que multiplicar alguna de las fracciones por algún número para igualar esos denominadores. Ahora, ¿por qué número tendría yo que multiplicar al 2 para convertirlo en un 4? Tú mismo lo dijiste, hay que multiplicar por 2, ¿cierto? De cualquier manera, puedo multiplicar por 2 abajo, pero si multiplico por 2 abajo, tengo que multiplicar por 2 arriba también. ¿Por qué? Porque eso evita que se altere la fracción o el valor numérico de la fracción. Ahora me queda lo siguiente, me queda 2 por 3, 6, me quedan 6 cuartos más un cuarto. 6 cuartos más un cuarto es simplemente 7 cuartos. Y ya yo hice la suma de fracciones sin necesidad de sacar un mínimo como un múltiplo. Simplemente multipliqué y dividí por lo que me convenía. ¿Ok? ¿Esa parte quedó clara? Sí, sí. Entonces, eso mismo que estoy haciendo con fracciones de números es lo que yo hice con la fracción con el 1/n. Entonces, vamos a ver, tenemos esta situación, 1/n más 1. Fíjate que el 1 es simplemente lo mismo que decir 1/1. Uno le puede poner un denominador, porque 1 entre 1 es el mismo, es simplemente 1. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo quiero que los denominadores sean iguales. Ese siempre es mi objetivo. Yo quiero que los denominadores sean iguales. Entonces, ¿por qué número yo debo multiplicar al 1 para que se convierta en n? Por n. Si yo multiplico por n, 1 por n me va a dar n. Pero si multiplico abajo, tengo que multiplicar arriba también. Entonces ahora se me genera lo siguiente. 1/n más n/n.
Y ahora puedo sumar estas dos fracciones facilito. N más uno sobre n. Y ese fue justamente el resultado que yo puse acá y después acá. Y ahora sí, Ya, y ya, ahora ya. sí se entendió un poco mejor. Sí, sí. Vale, vale. Perfecto. Y ya después de ahí, simplemente lo único que se hace es manipular la expresión solamente para que se vea estéticamente más agradable. Es como para pulir un poco y que no se vea así como tan feo, fracciones sobre fracciones. Esto se ve un poquito más compacto. Ahora, ya hicimos ese ejercicio, son las 2:49, nos quedan como 10 minutos más, entonces podemos hacer un ejercicio más. Me gustaría... Me gustaría hacer este, que es otro, este último que es también trigonométrico, es un integral con expresiones trigonométricas. Seno a la 3 de x más 2 seno al cuadrado de x menos seno de x menos 2 y coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x, diferencial de x. Listo. Ahí está. Esa es la integral que nosotros queremos hacer. Ahora, ¿cómo nosotros, te quisiera preguntar, como más o menos, cómo abordarías tú o qué es lo primero que a ti se te ocurriría para hacer o resolver esta integral al tú verla? Podría aplicar una diferencia cuadrada por los senos. Ahí pudieras intentarlo de cualquier manera. Fíjate que tú tienes seno al cubo y seno al cuadrado. Entonces, diferencia de cuadrados ahí no te serviría de mucho porque tienen que ser por lo menos potencias pares. Si fuera, por ejemplo, acá Ok. un exponente a la 4 pudieses hacer, y acá obviamente tendría que ser un negativo, ¿no? Pudieses hacer una diferencia de cuadrados. Pero en este caso no es muy conveniente. Pero igual es una buena observación. A mí lo que me gusta es que intenten ver, o por lo menos hacer como una lluvia de ideas. Cuando a ustedes se les presente una integral, lo que yo quiero que ustedes hagan es que empiecen a pensar en qué es lo que yo haría, qué es lo que yo tengo que hacer para poder resolver la integral. Porque eso es lo que ustedes van a tener que hacer en un parcial, en un examen. Entonces es importante que digan las ideas sin pena o que piensen las ideas sin decir, esto puede ser una estupidez, no creo que esto funcione, porque capaz que ese es el camino correcto y ustedes están descartando esa posibilidad. Entonces, diferencia de cuadrados no es, pero va por buen camino. Ahora, ¿qué podemos hacer? No tenemos diferencia de cuadrados, no se ve como ningún tipo de propiedad trigonométrica así notable, ¿no? O sea, no veo, por ejemplo, la pitagórica como es seno cuadrado más coseno cuadrado. No se ve porque los senos están en el numerador, los cosenos en el denominador. Eso también lo podemos descartar. ¿Qué podemos hacer? Eh, Se pudiese simplificar el seno. El seno Un seno con... Ah, ok, como con el seno al cubo. no se puede simplificar ahí, o sea, como de restarlos o sumarlos, porque son todas potencias diferentes. Este es seno al cubo, este es seno al cuadrado, este es seno a la uno. Y usualmente esos es como agua y aceite, están juntos, pero no están revueltos, no se mezclan. Pero fíjate algo que podemos hacer. Ok. Vamos a, y esto es algo que pueden hacerlo de manera esquemática, obviamente no en la hoja de su parcial, pero pueden tener una hojita por aparte como de cuentas y eso. Ustedes pueden simplemente, ven que arriba hay solamente senos. Pueden reemplazar el senos por cualquier otra letra. Digamos, digamos la misma x. Tenemos x al cubo más 2x, que va a ser el seno, 2x al cuadrado menos x menos 2. Simplemente lo que hice es como reemplazar el seno por la x, para ver más o menos qué puedo hacer yo con esta expresión. Entonces, fíjense que esto se ve como que yo pudiera factorizarlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver si se puede factorizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Usualmente cuando tenemos cuatro términos, así, tenemos un, dos, tres, cuatro términos, y nosotros queremos factorizar, el caso de factorización más común que se utiliza es factor común por agrupación de términos, ¿ok?
Entonces, vamos a ver si nos sale algo de factor común por agrupación de términos. Vamos a recordar cómo es que se hacía eso. Lo que nosotros hacíamos era primero que agrupamos dos términos. Entonces, yo voy a poner un corchete acá y después voy a poner un positivo acá y otro corchete acá. Entonces, ahí ya yo agrupé los términos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a factorizar cada uno de ellos independientemente. Entonces, ¿cómo se hace eso? De aquí yo veo que tengo un factor común, porque tengo seno y seno en ambos términos. Entonces, puedo sacar un seno cuadrado de ahí. Entonces, yo puedo sacar seno cuadrado, porque es la potencia más pequeña que tengo, seno cuadrado de x, y adentro del corchete me va a quedar el seno de x, nada más, porque si a seno al cubo le quito seno cuadrado, me queda seno de x, y aquí yo le voy a quitar el seno cuadrado completo, por lo tanto me queda más 2. Y ahí ya factoricé el primer término. Ahora tengo que factorizar el segundo término. Acá en este segundo término, acá, fíjense que no puedo sacar nada así de una, pero puedo quitar el signo, puedo sacar el signo negativo. Entonces puedo, aquí en vez de poner el positivo, voy a poner de una vez un negativo, menos, y pongo un corchete con seno de x más 2. Porque ahora quedó todo positivo si estaba negativo, porque pues precisamente al factorizar el signo, pues te va a quedar el signo contrario. Es como que se le cambia el signo. Entonces ahora me queda esta expresión. Voy a colocar diferencial de x, después coseno cuadrado de x. Ahora, fíjate, factor común por agrupación de términos, básicamente lo que nos dice es que toca factorizar dos veces. Ya factoricé mi primer término, ya factoricé mi segundo término y ahora acá, voilà, tenemos exactamente el mismo factor común de nuevo en ambos términos. Entonces puedo volver a factorizar, porque este es un factor común y este es otro factor común y son solamente dos términos. Entonces ahora lo que hago es que yo voy a sacar factor común de este término que yo acabo de señalar en verde. Y me va a quedar lo siguiente, me queda seno de x más 2 multiplicado por lo que me sobra. Me sobra esto y después acá me sobra, como no me queda nada, es como que si fuese un 1. Seno cuadrado de x menos 1. Coseno cuadrado de x, diferencial de x. Ahora, vamos a ver, ya tengo mi expresión factorizada. Ahora yo veo que esto se parece mucho a la propiedad del seno y el coseno. Esta propiedad del seno y el coseno, que es coseno cuadrado de x, es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces yo tengo eso ahí. Pero esto está invertido, ¿cierto? Es como que cambiaron de lugar. El seno está primero y el 1 está después y se supone que es 1 menos seno. El seno debe ir de último. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo multiplicar toda esta expresión por menos 1. Entonces me queda menos coseno cuadrado de x es igual a, y si al multiplicar todo esto por menos 1 el seno me queda positivo, lo pongo de primero, y menos 1 por 1 me va a quedar menos 1. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Seno cuadrado de x menos 1, que es justamente lo que yo tengo acá. Por lo tanto, esto yo puedo reemplazarlo, esto que está acá, yo puedo reemplazarlo por menos coseno cuadrado de x, que es esto que yo obtuve acá. Ahora me queda entonces lo siguiente. El menos lo saco del integral. Tengo seno de x más 2 por coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y tengo un diferencial de x. Ahora yo puedo cancelar. Yo puedo esto cancelarlo con esto. Y ya, por fin, llegué a una expresión mucho más simplificada de la que yo tenía originalmente. Tengo la integral de seno de x más 2 diferencial de x. Ahora, por linealidad, lo que hago es simplemente separar en dos integrales y tomando en cuenta el signo. Entonces yo tengo menos
voy a poner un paréntesis, la integral del seno de x, diferencial de x, más la integral de 2 diferencial de x. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es resolver cada una. Menos la integral del seno es coseno menos coseno de x. Esta integral que está acá vendría siendo simplemente 2x, porque es simplemente el 2 sale del integral y viene siendo la integral de uno, que es simplemente x. Y después acá, la constante de integración siempre se pone por fuera y al final. Y ahora lo que hacemos es la relación de los signos. Distribuimos este signo negativo, menos por menos me da más, me queda coseno de x menos 2x más la constante de integración c. Y ese sería el resultado del ejercicio. Hasta los momentos, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud? No, está bien. Ok, perfecto. Y por último, ya para finalizar, lo que se hace es que se copia el enunciado del ejercicio con el resultado. Entonces tengo seno al cubo, seno al cubo de x menos 2 seno cuadrado de x, o bueno, más 2 menos seno de x menos 2 sobre coseno cuadrado de x, diferencial de x, y eso es igual a coseno de x menos 2x más la constante de integración c, y ya, uno encierra en un recuadro el ejercicio, el resultado. Y ese sería el resultado de la integral. Y ya creo que hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. Hicimos ya bastantes integrales y ya por lo menos se explicó la teoría introductoria del curso. Entonces ya voy a dejar de compartir pantalla. Y pues si tienes alguna duda o pregunta, este sería el momento para hacerla. Y si no, pues también por Telegram puedo responder a las consultas que ustedes tengan. Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué guía me recomienda para realizar integrales y eso? La guía que yo recomiendo es la guía de Farid, del profesor Farid. ¿Tú conoces o tú utilizaste para Mate 1 la página GECO USB, para buscar que sí, Sí, parciales? Bueno, ahí vas a buscar la sección de sí. Matemáticas 2 y buscas la guía de Farid. La guía de Farid está organizada, está dividido en tres guías. Vas a buscar la que dice desde 1 hasta 6, que es como la primera parte de la materia. Entonces, busca esa guía. Esa es la guía de ahí yo saco los ejercicios para hacer las prepas porque me parece que la guía está muy, muy bien estructurada y está bastante completa. Entonces, esa es la que yo recomendaría. Y Mm, de ok. resto, no ¿Y sé, cuántas integrales me recomienda? ¿y qué? Perdón, no te ¿Qué escuché. iba a decir? Eh, ¿Cuántas integrales me recomendaría hacer por día? ¿O cuántos ejercicios debería hacer por por día? día. Yo, cónchale, yo diría que como unos tres o cuatro integrales por día estaría bien. También depende, o sea, porque ahí, ya cuando vayamos avanzando en la materia, hay integrales que son supremamente largas y que consumen mucho tiempo, y hacer tres por día es bastante, ¿no? Entonces, por ahora que estamos comenzando, yo creo que con unas tres o cuatro integrales, así que tú escojas de la guía, de la parte de manipulación algebraica, está bien, también de U sustitución. Ya con cosas así, cuando lleguemos, que ya tema de segundo o tercer parcial, que sí, sustitución trigonométrica o integrales de potencias trigonométricas, ya ahí sí es como que con una buena integral o con dos buenas integrales así complicadas que tú encuentres, es más que suficiente. Depende mucho de a la altura en la que estemos en el trimestre. Claro. Y nada, también obviamente recomiendo vayan a las clases con sus profesores. No sé, ¿ya lograste saber cuál es tu profesor o todavía no te han dicho? Me toca mañana, que mi profesora es Ninoska. Te tocó con Ninoska. Ella es, bueno, eres una persona supremamente afortunada. La profesora Ninoska es
un sol de persona. Ella es increíble, ella es excelente profesora. O sea, de verdad que te tocó con, de las profesoras de Matemáticas 2 ella es la mejor para las clases. Entonces, vele a las clases a Ninoska, las clases de ella son excelentes, las clases de ella son, yo iría incluso solamente por verlas, como por gusto, de verdad. Ella es una profesora de profesoras, entonces estás en buenas manos y ella también hace muchos ejercicios en clase, tú le puedes preguntar, le puedes mandar consultas por correo y yo siempre recomiendo que con Ninoska sentarse adelante porque ella seguía mucho como por las caras, ¿no? O sea, como que si ella te conoce, ve que participas en clase, ve que vas a las clases, como que a ella le gusta eso, pues. Entonces, pero sí, Mm, bueno, felicidades porque Ninoska, ella es excelente, excelente. Y pues nada, ya eso sería todo por la prepa de hoy. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por los que estén viendo este video desde casa. Quedo a la orden para cualquier duda, pregunta o inquietud que puedan tener. Ya próximamente, capaz que el fin de semana, posiblemente, si ya se arregla mi situación con el internet, tengamos la próxima prepa para ir adelantando materia. De cualquier manera, yo les voy a mandar encuestas por el grupo de los horarios y de quiénes son los que van a asistir a esas próximas prepas. Y nada, pues quedamos en contacto y muchas gracias, Smith, por asistir el día de hoy. ok. Dale, hasta Gracias a luego. ti por tomar un poco de tu tiempo. No hay problema, hasta luego. Chao.